La quinta unidad es la categoría de la punibilidad, un último filtro en el ámbito de los delitos dolosos de comisión, que básicamente toma en cuenta que cualquier decisión judicial sobre la punibilidad de un sujeto tiene que elegir una pena puntual, tiene que decidirse por una pena puntual. Claro, nuestros sistemas normativos están compuestos en cada delito de penas relativas, es decir, que disponen no una pena puntual para cada delito, sino en todo caso un mínimo y un máximo. Por ejemplo, el homicidio en la República Argentina tiene un mínimo de 8 años y un máximo de 25 años, en el homicidio llamado básico, ¿no? El artículo 79 del Código Penal. Con lo cual, claro, entre 8 y 25 no es que hay un espacio de discrecionalidad absoluta de los jueces que pueden elegir arbitrariamente la pena que corresponde, sino que hay que justificar con razones jurídicas y fácticas la elección de una pena puntual. Cuando hablamos de determinación de la pena, en primer lugar tenemos que tener en claro que esta determinación de la pena se produce en tres grandes niveles. En primer lugar, una determinación legislativa de la pena que toma en cuenta cierta dosimetría penal vinculada con la gravedad de los bienes jurídicos en juego. Ustedes saben que el legislador tiene que definir una escala determinada, ubicar en una especie de lista de precios determinado delito, de modo, digamos, atendiendo su gravedad relativa. Luego hay una determinación judicial de la pena, que es de la cual nos vamos a ocupar en este curso en particular, y luego hay una determinación penitenciaria de la pena, es decir, luego de que el juez en la determinación judicial de la pena establece una pena puntual, resulta que después hay un proceso penitenciario que también puede afectar tanto a la duración de la pena como a su calidad, o al modo en que se ejecuta esa pena puntual. Cuando hablamos de determinación de la pena, tenemos que, determinación judicial de la pena en particular, debemos evaluar que en gran medida hay dos grandes decisiones o dos caminos posibles de determinación de criterios legislativos que van a condicionar a esa decisión judicial. Si uno se planteara que el gran objetivo legislativo es la previsibilidad de la pena, en verdad deberíamos asegurar que ya los delitos tengan una pena puntual. No hay nada más previsible que saber que el homicidio vale 8 años y 2 meses, o 8 años y 5 meses, o 10 años o 15 años, etc. Es decir, si uno solo pensara en la previsibilidad, en el respeto al principio de legalidad, deberíamos establecer penas puntuales. Sin embargo, también es un objetivo bastante razonable asegurar que la pena o facilitar que la pena esté adecuada al nivel de culpabilidad individual del sujeto. Pero claro, si este fuera el único objetivo, deberíamos generar una enorme amplitud para que sea el juez, quien es la única persona que conoce todos los detalles de la culpabilidad del sujeto, el que disponga la pena puntual. En realidad, nuestro legislador ha sido flexible y ha pivoteado entre estos dos objetivos, quizás de modo correcto, quizás sea correcto no jugarse por uno solo de estos objetivos y desequilibrar el sistema. Por lo tanto, hay un sistema de penas relativas en el Código Penal, pero al mismo tiempo hay un conjunto de criterios, quizá un poco laxos, pero un conjunto de criterios que están estipulados en los artículos 40 y 41 del Código Penal argentino. Ese artículo, sobre todo el 41, establece básicamente indicaciones muy generales sobre qué cosas tomar en cuenta, y en este sentido es necesario, como ustedes van a ver en el curso, en el material escrito que se acompaña para apoyo de todos ustedes en este curso, van a ver de qué modo en verdad hay que tomar en cuenta la extensión del daño, pero con ciertos límites. Hay que tomar en cuenta la reparabilidad de ese daño, hay que tomar en cuenta el grado de intervención en el suceso que ha tenido cada uno de los sujetos, autores o partícipes, y todos estos criterios, digamos, criterios que a veces incluso pueden incluir el análisis de la responsabilidad de la víctima o cierta imprudencia de la víctima. Imaginemos sobre todo los delitos imprudentes, los delitos culposos, los de tránsito vehicular, que normalmente implican
una violación del deber de cuidado tanto del autor como de la víctima. Todos estos criterios tienen que ser amalgamados para justificar una decisión de pena puntual. Aquello que no puedo hacer es valorar dos veces el mismo punto. Es decir, yo no podría agravar dentro de la escala, dentro del mínimo y el máximo, y hacer una pena máxima en el caso del robo, argumentando simplemente que hay que aplicar la pena máxima porque se ha usado violencia, ya que la violencia ya es un criterio tomado en cuenta a la hora de definir el concepto típico del delito de robo. Claro que uno podría sí tomar en cuenta el nivel o la gravedad de ese elemento en cómo se manifiesta, el nivel de la violencia. Esto sí es un elemento que puede justificar la inclinación entre el mínimo y el máximo dentro de para acudir a una pena puntual. Pero claro, antes de la determinación judicial de la pena, antes de la determinación del quantum de la pena, también tenemos que verificar en la categoría de la punibilidad si no existen condiciones objetivas de punibilidad o excusas absolutorias. Es decir, son dos exigencias legislativas de una estirpe netamente político-criminal que el legislador a veces coloca en el ámbito de algunos delitos. Ejemplo de excusa absolutoria es el desistimiento de la tentativa. Ejemplo de excusa absolutoria es la excusa vinculada al hurto o delitos contra la propiedad producidos entre parientes en el artículo 185, parientes que conviven. Ejemplo de condición objetiva de punibilidad es el resultado en los delitos imprudentes. O el monto de la evasión en el delito tributario. Estas son exigencias de pura política criminal, no tienen una explicación ética y que hay que revisarlo incluso antes de pasar a la determinación judicial de la pena. Muchas gracias.